ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀਜਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días y frescos. ¿Cómo ha cambiado España, Sí, en una semana? Sí. Y yo estoy, no sé, preocupado porque esperaba el apocalipsis o algo así. Llevamos una semana sin apocalipsis. No sé si es que va a venir después por ración doble. Pero bueno, vamos viendo ya un goteo de apocalípticos que van hablando de un gobierno que todavía no se ha formado. Nunca pensábamos que las cosas avanzarían tan deprisa después de avanzar tan despacio, ¿no? Bueno, se han puesto en el punto que tenía que haber estado en abril, sobre todo el PSOE, que es el que tenía que haber tenido la iniciativa. Y bueno, es que no hay mucha más alternativa, porque se ha hundido Ciudadanos, precisamente por vetar cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, y Manuel Valls, ya hemos hablado de ello, le dio una lección a Rivera de qué es la política. De lo que hay que hacer éticamente, ¿no? Claro, porque tienes que tener normas muy claras, por ejemplo, no a Vox y no, si quieres, a los independentistas, más radicales o más que no quieren negociar, pero en medio está la política. Y bueno, el PP no está en esa tesitura. El PP le queda todavía una legislatura para poder plantearse una gran coalición. Y la única solución que tiene es esta. Ahora tiene que sumar gente. Yo no sé si dentro del gobierno o no, pero el PNV parece dispuesto, después está ese goteo de partidos pequeñitos de Teruel existe, que por fin hoy ha existido, aunque sea con grados bajo cero, ¿no? Y bueno, veremos qué se hace. Ahí va a estar la clave entre Esquerra Republicana, como estabais comentando, o el nuevo Ciudadanos, si decide seguir en el proceso de suicidio o en segunda votación se va a abstener. Proceso de suicidio. Oye, ¿estás siguiendo el proceso de impeachment de Trump? Sí. Déjame que te diga una cosa. Claro, yo cubrí el anterior proceso hace 20 años y tú estabas entonces, no sé si... Era un niño. No, tú estabas en la sección de internacional del país, no recuerdo en qué posición, pero tú editabas crónicas que yo enviaba también. Yo recuerdo días en los que, o semanas en los que la apertura del país era siempre el proceso de impeachment, además por un delito, digamos, menos grave que el que Trump supuestamente ha cometido. Era apertura en todos los lugares y ahora cuesta cubrirlo desde España. Yo creo que del mismo modo, o sea, cuesta informarse a través de los medios españoles porque no se le dedica atención. Del mismo modo que cuando se habla de información deportiva, en realidad estás diciendo 90% fútbol y 10% el resto. Yo creo que ahora en España cuando hablamos de información es 90% lo que digan los políticos, 10% el resto. Ese es el problema. Es el problema que tenemos los periodistas con la ciudadanía, que hemos perdido un poco el contacto porque hablamos de cosas que no harán ellos y que no sienten ellos. El impeachment es muy importante. Seguramente se va a perder. Ya veremos el qué, porque tiene que pasar 20 senadores republicanos a votar contra Trump. Pero sí se va sacando toda la basura, todo lo que no debe estar dentro de una democracia, que es el abuso de poder, la mentira, el acoso a tus propios funcionarios, y todo eso veremos qué efecto tiene en las primarias que empiezan ahora el 3 de febrero. Intimidación de testigos esta semana. Esta semana, exacto. Entonces nos está pintando un país muy feo, que no tiene nada que ver con el Estados Unidos que nos gusta y que también de alguna forma conecta con un Reino Unido muy feo, que es el Reino Unido del Brexit, y otros sitios donde hay una especie de pensamiento sectario, donde tú te alimentas de una especie de verdad absoluta y todo lo demás están equivocados. Pero te da la sensación de que quizá por culpa nuestra o quizá por culpa de esos programas de televisión que retransmiten lo que está pasando informativamente como si fuera un carrusel deportivo, ahora que vivimos en un mundo más abierto a entender y a conocer lo que pasa afuera, los grandes medios de comunicación nos están diciendo lo único que importa es lo que digan estos, que son nuestros políticos. O sea, hay una cosa que lo hablé con Bruce Rovira, que es compañero nuestro aquí, también es amigo, ¿no? Y es un poco, antes, no hay una memoria mítica del pasado, ¿no? Pero antes, cuando había prensa escrita y se paraba y te ibas a tu casa a dormir y desayunabas y volvías a empezar, había un tiempo de reflexión. Ahora es una especie de rueda de hámster de 24 horas donde no hay reflexión y solo hay que alimentar esa rueda de hámster con lo que sea que tenga impactos. Con lo cual no estamos reflexionando sobre las cosas que estamos contando. Por ejemplo, Bolivia es muy complejo. No estamos hablando de Nicaragua, que hay un sitio a una iglesia de Masaya. No estamos hablando de Honduras o de Brasil o de tantos sitios donde están sucediendo cosas. Y hay una visión muy ideológica de la realidad. Y la ideología como la religión. Y el nacionalismo es una nube en la inteligencia. Y hay que tener que cuidado con ella y mantenerse lejos. Arrancamos, que está aquí nuestra invitada. Vamos. Venga.
حاسس بتوتر ولا امني مش مستتب قلبي بيدق بسرعة دب دب يا ترى دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيركس في الانبهار فيها Bájate de la mesa, Ramón. Es que esta canción, desde que me la mandó nuestra invitada para proponerla como canción del programa de hoy, es que no paro de escucharla. Skyrocky, que es un grupo egipcio que nació en el 2003 y cogió fama en toda la revolución de Tahrir. Tiene una canción muy emblemática allí, tiene varias, y ahora es un grupo que está muy censurado dentro de Egipto. Su cuarto álbum ha tenido censura, es un grupo muy político y esta canción es preciosa. Hablamos del trabajo de nuestra invitada, sin decir quién es. Nuestra embajadora es mujer, trabaja en Oriente Próximo hace muchos años en Beirut. Es que estos dos datos son importantes. Sí, es que mujer en Oriente Próximo habla perfectamente árabe, habla francés también, habla castellano, con más dificultades, pero las habla, ¿no? Y lleva ahí como 12 años y es una de las personas que mejor conoce y mejor se mueve dentro de ese mundo de Beirut, Siria, Irak y demás. Y ha hecho algunos trabajos extraordinarios con las mujeres del ISIS y sobre todo de las españolas que están ahí en el ISIS, que ahora se han puesto todo a través de actualidad. ¿Qué hacer con todos esos prisioneros del ISIS que están ahí? Es Natalia Sancha, periodista, especializada en el mundo árabe, colaboradora del País. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿En Beirut no madrugas tanto? No. Madru. Has venido quejándote. A 7:30 me habéis mandado el taxi tan pronto. No. En Beirut la gente hasta las 10 de la mañana está desperezando. Estás aquí de paso, como siempre, llevas un montón de años allí, especializada, como dice Ramón, en todo lo que tiene que ver con el mundo del califato, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa ser mujer en el Estado Islámico? Ser mujer en el Estado Islámico es ser ciudadana de segunda, porque pues se tiene muchos menos derechos y significa estar recluida a 4 paredes. La mujer tiene pocas excusas o razones para salir. Una de ellas puede ser ir al mercado y poco más. El resto ya el hombre se encarga. Entonces es como una reducción progresiva de derechos y de movimientos. ¿Cuántas de esas mujeres lamentan esa situación y cuántas entienden que forma parte de la cultura? De las que se sumaron al califato, pues en los campos, que son las que están recluidas y con las que he podido hablar y de las que puedo decir, yo creo que hay una mitad y mitad. Habría una mitad que decían que están realmente contentas de haberse sumado al califato. Lo único que es verdad que aceptan que algunas personas o dirigentes dentro del califato, ellos también tienen sus quejas políticas con sus líderes y piensan que algunos derivaron a malas prácticas dentro del califato y otras están arrepentidas porque no son lo que les vendieron. Esto ha surgido en otras conversaciones que hemos tenido con colegas que tú tienes en esa zona. ¿Qué significa ser mujer cuando ejerces el periodismo en ese mundo árabe? Pues a mí siempre me dan las estudiantes de periodismo de máster, vamos a hacer una tesis sobre mujeres en zonas de conflicto y en Oriente Medio. Y se llama una sorpresa porque al final para nosotras es más fácil. Yo siempre digo que mis compañeros reporteros hombres tienen el problema que es, si me permitís el símil, tienen que cubrir un partido de fútbol solo estando en una mitad del campo. Nosotras podemos ir a los dos lados, a los de las mujeres y a los de los hombres, porque son sociedades que están segregadas. Entonces te pongo un ejemplo, un funeral, una boda o todo tipo de estos festivos sociales, los hombres y las mujeres están segregados. Yo como mujer puedo entrar en el lado de las mujeres y como periodista puedo entrar en el lado de los hombres, a lo que mis compañeros no pueden hacer. Hay una cosa que decía Mónica García Prieto, que, bueno, en tu caso tienes ventaja porque hablas el idioma, que al ser mujer igual desprecian tu conocimiento y se pone a hablar de asuntos militares o políticos más complejos delante de ti, tú estás entendiendo todo. Y después en el mundo árabe hay una especie de sentimiento de hospitalidad hacia la mujer que no es musulmana, y eso también es una ventaja. Y después tú conectas con las mujeres, cosa que nosotros no. Sí, lo de Mónica sí es verdad, porque alguna vez a nosotras nos viene muy bien lo de hacernos las tontas. Esto de, ¿estás en una base militar por allí? No. Y tú obviamente vas por allí, pero aquí no estaba el baño, entonces no puedes estar aquí. Pero siempre funciona. Y luego son muy protectores, o sea, tenemos la parte a lo mejor positiva de esa patriarcado y machismo que hay, que son muy protectores. Entonces, otro ejemplo ahora mismo en Beirut, que está habiendo un montón de protestas y manifestaciones, a mis compañeros hombres tienen muchas más papeletas, es que les peguen una paliza de lo que me puedan pagar a mí siendo mujer. Tú publicaste un reportaje en El País en abril, explicas la situación en la que se encuentran dos madrileñas que viajaron con sus esposos yihadistas a Siria en 2014. Las dos han sobrevivido al derrumbe del califato, pero sigue costando mucho entender por qué una mujer occidental puede llegar a hacer eso.
En el caso de las españolas, sí, la verdad que los extranjeros, que son unos 6.000, entre hombres, mujeres y obviamente no tenemos que olvidar los menores de edad que han sido obligados a ir allí. Cuando hablas con ellas es un radicalismo interno, que es que ellas están convencidas. Lo que pasa que de las españolas tenemos que pensar que solo una de ellas fue captada y radicalizada en las redes, de las que hemos visto en los campos. El resto son mujeres que eran conversas y casadas desde hace 10 años con el mismo hombre y con 3 hijos. Entonces han estado en esa radicalización progresiva durante 10 años hasta llegar al punto de decir: quiero emigrar a un califato en el que a mí no me miren mal por llevar un burka, porque obviamente, o un niqab, que es el velo integral. Obviamente ellas se quejaban de que en Madrid las miraban mal por la calle, porque son 3. Y luego el resto de los derechos, pues no, ellas con vivir en un estado en el que se respete todos los preceptos del Islam, en su versión de Islam, porque esto no es Islam, esto es una versión distorsionada del Islam, lo que el califato ha impartido, pues así eran felices, sumisas a sus maridos. Y allí lo que sí es verdad que se las ha tomado un poco como esposas de los hombres radicalizados, y a mí eso es algo que me molesta, porque es una forma de hacer una jerarquía, de decir: mira, ellos son inteligentes y por eso se han radicalizado y por eso se les puede culpar, pero nosotras, como no tenemos voluntad y somos inteligentes, se nos ha radicalizado, ¿no? Hombres y mujeres han seguido el mismo proceso y los dos son radicales. ¿Y cómo recuperar a esta gente si vuelven a España o a Bélgica o a los países a los que pertenecen? Porque muchos de estos combatientes tienen pasaporte europeo y nacionalidad europea. Entonces, ¿cómo se le puede, de qué se les puede culpar? ¿Cómo se les puede recuperar? Y los niños que decías, ¿no? Pues para empezar, que se hagan políticas de desradicalización efectivas, porque nosotros empezamos, Occidente empezó una guerra contra el terrorismo el 11 de septiembre, que fue un nuevo hito, y pues estamos aquí más de 15 años después y ha surgido el ISIS. Ha muerto Bin Laden y muerto el rey, viva el rey. Y está Bagdadi, ha muerto Bagdadi y tenemos otro. Lo que pone de manifiesto que la lucha contra el terrorismo por las armas no es efectiva. Esto es como un cáncer y sale metástasis. Cuando lo estirpas en Siria te sale en Filipinas, cuando lo estirpas en Filipinas te sale en Marruecos. Entonces esto lo que hay que pensar es a nivel ideológico. Los kurdos, que son los primeros que... De hecho los árabes, no voy a decir los kurdos, los árabes y los kurdos, en Irak, en Siria, en la parte del gobierno y en la parte de los kurdos, se han puesto en marcha planes de desradicalización. Lo que pasa que allí a lo mejor lo hacen para los locales y es más fácil porque estás dentro del Islam. Entonces lo único que les tienes que explicar es que el Islam no es lo que les has enseñado, sino es otra cosa. Pero aquí, claro, el Islam es una religión diferente. La gran mayoría de España son cristianos católicos y tenemos que poner una religión homogénea en el país. Entonces aquí lo que habría que traer es expertos, trabajadores sociales, y hacer un trabajo de fondo de ellos y de ellas. El problema que yo veo y que no se está teniendo en cuenta tampoco, que es, como siempre, no se tiene esa parte ideológica, que mientras que aquí debatimos galgos y podancos en Europa, si nos traemos a los niños o nos traemos a los niños, llevan 9 meses más allí expuestos a un proceso intensivo de radicalización en esos campos por parte de sus madres. Yo creo, Ramón, que nunca recordamos lo suficiente lo que significó el 11S. En su día sí que decíamos, esto puede tener consecuencias que son imposibles de predecir. No me refiero al 11S en sí, porque en el fondo los atentados fueron el inicio de la respuesta, pero fue a una respuesta tan bélica y de esa envergadura como invadir un país que no tenía nada que ver, ¿no? Sí, recordemos que desde marzo del 2003, cuando se invade Irak, el número de muertos en la zona supera el millón. Después de haber invadido Afganistán, sí, supera en el millón octubre de 2001. Un millón de personas entre Irak y Siria. Si sumamos Yemen, nuestra respuesta ha sido simplemente generar más radicalismo y más razones para que la gente se radicalice. En cambio, teníamos que trabajar en otra forma. La violencia nunca soluciona los conflictos a largo plazo. La violencia lo único que hace es aplazarlos o alimentarlos. Ese día de septiembre de hace 18 años todavía está presente en la mente de los yihadistas. Sí, de los yihadistas sí, porque ha sido como el primer hito, la primera gran victoria contra Occidente. Lo que pasa que también es verdad que hay dos tipos de yihadismos. Cuando tenemos el Al-Qaeda o el Estado Islámico, que ha sido una escisión de Al-Qaeda, son ideologías primas hermanos. Yo siempre digo que es como el Burger King y el McDonald's, que a mí las patatas pueden estar más ricas uno y el otro, pero al final es el mismo menú. Al-Qaeda tal vez estaba más enfocado en el enemigo lejano, que es eso, hacer atentados en Occidente, mientras que el Estado Islámico ha sido el primero que ha establecido una continuidad territorial, un Estado. No olvidemos que en su apogeo en 2014 controlaba 7,7 millones de personas, una extensión como del tamaño de Gran Bretaña, y tenían sus ministerios y un ejército de 100.000 personas. Entonces,
Esa ha sido un poco la diferencia del yihadismo. Y el Estado Islámico ha estado menos centrado en hacer atentados tan rocambolescos como los hacía Bin Laden, y más en tener un territorio y en ejecutar a todo extranjero que pisara ese territorio. ¿Cuánta gente hay hacinada en el campo de Baghuz? Porque tú has estado allí, ¿no? Sí, de hecho acabo de volver hace 3 semanas. En el campo hay 6 campos. Bueno, esto es un momento interesante. Había 6 campos, el de Al-Hol, que es el más poblado, y es donde están 2 de las españolas. Hay 80.000 mujeres y niños. Bueno, el 95% son mujeres y niños, de los cuales 10.000 son extranjeros. Descríbenos un poco las condiciones del campo para que la gente entienda de qué estamos hablando. Las fotografías eran brutales. Las condiciones del campo son pésimas. Digamos que el campo está dividido en 3 anexos, uno de iraquíes y otro de sirios, que hay unas 30.000 personas en cada uno de ellos. Y luego hay un tercero que es más de alta seguridad, aunque son todo verjas, en los que están las extranjeras. Ahí no hay hombres de ninguna forma, solo hay menores y mujeres. Tienen un mercado dentro, con lo cual aquellos que pueden recibir dinero de sus familias, porque reciben dinero de sus familias allí, pueden comprar algo extra de comida, pero si no, todo es escaso. Y las situaciones, si ya eran pésimas, para que os hagáis una idea, han muerto ya 460 lactantes desde diciembre hasta ahora. Ahora son peores, porque desde el nuevo acuerdo y la ofensiva que ha habido en el norte de Siria, que ha lanzado Turquía, todas las ONG extranjeras, los expatriados, han salido escopetados del país por el avance de las tropas sirias, y las ONGs locales médicas han tenido que acudir al frente a atender a los heridos. Con lo cual, cuando yo llegué, estaban sacando a una niñita de 12 años del Cáucaso, moribunda, que básicamente la van a dejar a la puerta de un hospital de campaña porque no había personal médico para tratarles. Allí hay víboras, allí hay enfermedades de dermatología, ha habido plagas de cólera, y más importante aún, allí había 800 soldados guardando, digamos, esas instalaciones, que han sido reducidas a 1/3, lo que ha aumentado la criminalidad, y estas mujeres están imponiendo su propio califato allí, con asesinatos, con condenas a muerte a aquella que no lleva un velo, por ejemplo. Están reproduciendo lo que hacía el Estado Islámico, pero un califato femenino. Un mini califato, digamos, ¿no? Y cuando dices, bueno, instalaciones, creo que es una palabra de demasiada envergadura, como sí. Pero funciona como una mini ciudad, por ejemplo, cuando dices que les hacen llegar dinero, que tiene, que es, no sé, la misma estructura que una ciudad, con su banco de alguna manera. Sí, tienen yo lo llamo el banco yihadista, el mercado yihadista. Tienen un mercadillo allí que a mí me sorprende, porque tienen medias de colores, que yo digo, bueno, allí es un mar negro de abayas y de velos integrales. Pues vas al mercado y tienes esos, tinte para el pelo, medias de colores, y un banco yihadista en el que efectivamente le llegan las transferencias. Y luego han instalado dentro de sus anexos respectivos, ellos organizan los colegios con clases coránicas, radicalización obviamente, adoctrinamiento adoctrinamiento de ellas y de ellos. Es más, una cosa también peligrosa, en el anexo de mujeres extranjeras no hay hombres, a diferencia del iraquí, que sí que ha habido desplazados. Y sin embargo, en el hospital de campaña me decían que empezaron a recibir embarazadas, porque las mujeres, pensemos que es un arma demográfica el multiplicarse. Ellos decían que sus cachorros volverán a ganar lo que es el califato. Entonces están casando a niños de 14 con niñas de 14 años para que se reproduzcan. Qué barbaridad. Los kurdos tienen una gran imagen entre Occidente, se les ha considerado una especie de oasis medio democrático, sobre todo porque las mujeres se las respetan, pueden llevar novelos o combatientes. ¿Es así? ¿Les hemos traicionado? ¿Realmente hemos perdido una gran oportunidad con ellos? Y es muy generoso, pues nos referimos solo a Estados Unidos y a Trump. Bueno, en Siria, sobre todo en el tablero sirio, que es muy complejo y en el que se mueven muchos actores y muchos hilos, actores locales, regionales, internacionales, los kurdos han demostrado ser, desde luego, la fuerza más democrática y a lo mejor más efectiva. Pero también hay muchos, como siempre, los medios hemos creado narrativas positivas. Hemos creado narrativas de los kurdos, por ejemplo, como la imagen de Tomb Raider, la Angelina Jolie, que son como las mujeres militares con armas. Bueno, las mujeres no están en la primer frente de línea, son pocas de ellas y no son mayoritarias. Y los kurdos son una sociedad patriarcal, por mucho que no lo parezca.
También hemos quedado otras imágenes de que son absolutamente democráticos, ¿no? Los kurdos han manipulado los medios, los kurdos han sido también los que abrían la frontera cuando querían que cubriéramos esos yihadistas en los campos y querían presionar a los gobiernos internacionales para que los repatriaran, y cuando los gobiernos internacionales les decían, oye, que me estás salpicando la opinión pública, cerraban la frontera. Los kurdos también han hecho otras cosas como son de un estilo estalinista, diría, lo mismo que vas a la zona del gobierno y tienes las imágenes de Bashar al-Assad, que son postes que empapelan las paredes. En la parte de los kurdos tienes la de Öcalan, que es un líder del PKK encarcelado en Turquía. Entonces yo creo que ha habido una empatía selectiva a la hora de contar por parte de los periodistas occidentales, los kurdos, y hemos quedado esa imagen de Che Guevara, igual que la hubo en su día con los rebeldes, que nos parecieron los Che Guevaras, y la barba asomaba desde 2012, les estaba creciendo la barba. Entonces ha habido eso. En cuanto a la oportunidad de traición, también es algo que está mal contado, porque yo llevo 8 años llevo 12 cubriendo Siria, pero 8 desde que empezaba la guerra, y a los kurdos también los he cubierto, y me acuerdo que al principio todos me decían, desde principio a fin, cualquier, ya fuera de la servicio de inteligencia militar o político, les decía, ¿sabéis que los americanos tarde o temprano se van a ir? Y me decían, sí, somos conscientes, nuestra alianza con ellos es táctica y no estratégica. Eran muy conscientes, lo que pasa que obviamente a la población kurda les tenía que vender que el primo de su mozol estaba allí para quedarse, porque tenían que tener el apoyo de los civiles, y ahora que se han ido lo venden como una traición, pero era algo que estaba desde el principio. Tan del principio estaba que en ningún momento los kurdos han dejado de tener una vía de negociación con Bashar al-Assad. En muchos casos los guerrilleros condenados a muerte se han convertido en un negocio redondo para los kurdos. ¿Por qué pasa esto? Los guerrilleros condenados a muerte. Los del ISIS. Los del ISIS. ¿Para los kurdos o sea, los que tienen la cárcel? Sí. Bueno, es un arma, obviamente es un as en la manga lo que tienen ellos, porque siendo un estado no estatal y siendo, creo que llegan a los 3 millones allí, les da fuerza el tener allí 5.000 europeos extranjeros en sus prisiones, en sus cárceles. Es un valor de cambio, ¿no? Es un valor de cambio. Al principio era un lastre, porque tienen que poner a efectivos a controlarlos, tienen que poner dinero para darles de comer y tienen que mantenerlos. Pero cuando se dieron cuenta que realmente era un as en la manga, es cuando han empezado a abogar por hacer un tribunal internacional en suelo, en territorio del norte de Siria kurdo, porque eso les hubiera dado más de alguna forma les hubiera legitimado para ese sueño que tienen ellos de autonomía. Ojo, porque su líder, que es el que está en Turquía, no quiere una independencia, una separación, quiere una autonomía. El problema es que ahora mismo no lo estamos pensando, pero el reparto que se está haciendo es entre Turquía y el gobierno de Damasco. Es decir, que esos 5.000 presos occidentales que hay allí pueden quedar bajo el gobierno de Bashar al-Assad. De aquella primavera árabe, ¿qué queda? Queda un otoño árabe, ¿no? ¿De la primavera árabe en Siria o en la región? En la región. En la región ahora empieza un otoño árabe, sí. La primavera pasó, Túnez, que fue el epicentro y donde se inició todo, y el país que estaba maduro para esa revolución ha sido el que ha funcionado, y el resto pues han caído un poco en dominó, porque en Egipto tenemos un Mubarak 2.0, que es Sisi, en Siria un país destrozado, en Irak otro país destrozado, y en Líbano a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo es Bagdad y Beirut los dos epicentros de las nuevas protestas. Natalia Sancha, que es periodista especializada en el mundo árabe, colaboradora del País, pues gracias por la visita, y siempre que pases por Madrid, si quieres, aquí te guardamos un huequecito. Lo que pasa es que es muy temprano, siempre será muy temprano. Muchas gracias a vosotros. Podemos hacer a las 9 de la mañana o por ahí. Sí. Hasta luego, Natalia. Hasta luego. Bueno, pues está muy bien, porque me ayuda a entender un poco, ¿no? Sí, esperemos que los oyentes también. Es una zona compleja y nosotros a veces los periodistas tratamos de simplificar las cosas. Primero porque no entendemos la realidad compleja y así no se nos nota. Y segundo porque funcionamos mucho por titulares. Pasa en Twitter o cuando haces un artículo, la gente te lee el titular y dice, me da ganas de no seguir leyendo. Pues no sigue leyendo, pues no te vas a Bueno, también pasa porque en el fondo muchos de los que nos dedicamos al periodismo no somos especialistas en nada. No. Salvo algunos, que por ejemplo los corresponsales sí que son especialistas en el país en el que están, de alguna manera, ¿no? Y son capaces de explicarlo. Pero los que estamos aquí sabemos un poco de cada cosa. Sí, aprendemos unas claves, sobre todo gente como yo, que se ha movido por distintos países sin conflictos, aprendes una serie de claves, y lo más importante es encontrar gente que sabe y que te lo explica, y encontrar gente que te cuenta su historia y no estropearlo. Hasta la semana que viene, Ramón. Chao. Da da
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.